Apreciados oyentes, los científicos cristianos no son ignorantes, ni retrógrados, desfasados, ni incompetentes, ni monstruencos, etcétera, etcétera. Así es como los califican los incrédulos, ayudados también por Internet, que suele omitir generalmente la faceta de cristianos de esas personas científicas. Y realmente es lo más importante de ellas, especialmente las que son de renombre. No vale decir que se decían cristianos sin serlo, porque por temor a la Inquisición, no, ya que la mayoría proceden de países de tradición reformados evangélicos, de gran libertad de expresión. A continuación veamos solo una muestra muy reducida de algunos científicos y filósofos que creyeron y creen en Dios. Es una recopilación e investigación realizada por Cuadernos Bíblicos. Recordemos al ignorante Johannes Kepler, figura clave en la revolución científica, astrónomo, matemático alemán, conocido por ser el primer hombre en demostrar las leyes sobre el movimiento de los planetas y en su órbita alrededor del Sol. Sus leyes, 3 leyes del movimiento planetario, se utiliza hoy en día en la preparación de mapas de rutas para viajes espaciales. Escribió: que mi nombre perezca si tan solo con ello el nombre de Dios el Padre es por ello exaltado. Así lo podemos leer en el Physical Center for Christian Charles de Greenville, South Carolina. Otro, Robert Boyle, el retógrado, fue un físico alemán e inventor irlandés, llamado el padre de la química. Leía la Biblia cada día e hizo todo lo que había en su mano para defender y mantener las grandes doctrinas de la Biblia. Donó grandes sumas de dinero a los misioneros y financió una nueva traducción irlandesa de la Biblia. Miles de Biblias fueron distribuidas a cargo de su bolsillo. Apreciado oyente, nombremos a otro gran ignorante, como fue Charles Darwin, que fue un naturalista inglés, reconocido por ser un científico muy influyente, de los que plantearon la idea de la teoría de la evolución biológica. Este famoso naturalista, cuya teoría de la evolución ha dado de pensar a muchos, que podía darse como descartada toda idea de Dios y la creación divina en él, dice, fijémonos lo que dice, contrariando tales exageraciones de sus admiradores. Dijo en cierta ocasión: yo opino que sabemos de las leyes impuestas a la materia por el Creador, con las energías diversas concedidas primitivamente por el Creador, leyes por él son establecidas. Eso lo leemos en su libro El origen de las especies. Otro, el desfasado Isaac Newton, un filósofo, físico, inventor, matemático y teólogo. Fue el descubridor de la ley de la gravitación universal y muchos más inventos en inglés. Lo que no se conoce tanto es que se pasaba más tiempo estudiando la Biblia que estudiando las estrellas, que fue un activo erudito de historia antigua y que escribió un libro sobre la cronología bíblica. Dijo en cierta ocasión: todos mis descubrimientos han sido hechos en respuesta a la oración. Apreciado oyente, fijémonos cómo escribió el ignorante Michael Faraday, que fue un físico y químico inglés, que es considerado por los historiadores de la ciencia como el más grande entre los físicos experimentales. A su muerte había conseguido 97 distinciones de academias internacionales de ciencia. A lo largo de su vida fue un fiel miembro de la Iglesia. Desde sus 50 años fue un constante predicador. Su objetivo
parecía querer mostrar y enseñar la máxima fidelidad a las palabras de las Escrituras, que fue el comentario de uno que le oyó, de referencia del Psychosciences for Christian Church, menos de Purpose. Fíjate, otro retrógrado, Albert Einstein, fue un físico alemán de origen judío. Es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX, autor de la teoría de la relatividad. Dijo en cierta ocasión: Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. En vista de tal armonía en el cosmos, que yo, con mi mente humana limitada, soy incapaz de reconocer aún que hay gentes que dicen que no hay Dios. Por lo que realmente me hace enojar es que me citen para apoyar sus puntos de vista incrédulos. Otro es el incompetente Sir James Simpson. Fue un médico escocés y una figura importante en la historia de la medicina. Fue pionero en obstetricia y el descubridor del cloroformo. Cuando se le preguntó en una reunión pública cuál había sido su mayor descubrimiento, fijémonos, replicó sin dudar un solo momento: que tengo un Salvador. Eso se puede encontrar en Men of the Science, Master Walter Limited. Otro mostrenco que llaman los inconversos, Samuel Morse, el inventor del código Morse, pintor estadounidense. El primer mensaje que se envió con ese código sobre la nueva línea fue entre Baltimore y Washington. Fueron 4 palabras de la Biblia: lo que ha hecho Dios. Samuel Morse escribía a su hermano y decía: esto es obra de él, y él solo me ha conducido tan lejos a través de todas mis pruebas. Apreciados oyentes, atención a lo que escribió el famoso retrógrado, como puede ser Voltaire, muy conocido por todos. Voltaire, cosas que no se saben de él, que se ocultan sobre él, pero sepamos la verdad. Fue uno de los principales representantes de la Ilustración. Fue un filósofo, historiador, escritor francés de la época de la Ilustración. Fue muy crítico con la Iglesia Católica. Llegó a denunciar los abusos de los eclesiásticos que perseguían a otros grupos religiosos, especialmente contra sus paisanos, los hugonotes, que eran los evangélicos actuales. Esto lo podemos leer en el Diccionario Filosófico en 1764. Voltaire aseguró que la razón no da muestras de la existencia de Dios. A mí me parece evidente, dijo, que existe un ser necesario, eterno, supremo e inteligente. Por esto no es fe, es raciocinio. En su Diccionario Filosófico de 1764 sobre la fe de Voltaire. Ahora veamos el desfasado Víctor Hugo, que fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico, francés. Exclamó: existe un libro que es desde el principio al fin una emanación de lo alto, un libro que contiene toda la sabiduría humana abrillantada por toda la sabiduría divina, un libro que la veneración de los pueblos llama el libro, la Biblia. Otro, el incompetente Sir Edward Blake, actual profesor de mecánica aeroespacial y de ingeniería nuclear en Oklahoma, dice: la evolución es un cuento de hadas científico, del mismo modo que lo era en el siglo XII la teoría que la Tierra era plana. La creación bíblica es la única alternativa sensible en cuanto al origen de las cosas. Y último,
el retrógrado actual Juan Muren, profesor de Ciencias Naturales en la Universidad de Michigan. Dice: yo creo en Jesucristo como creador de todas las cosas, en contraste con la anticientífica idea de la evolución en gran escala y en la generación espontánea de la vida. Todos los datos científicos que conocemos se adaptan mucho mejor al relato de una creación especial del universo, de la vida y de los hombres, que cualquier otro supuesto. Así que en esas afirmaciones, que son desconocidas por el público en general, pero ciertas, veraces, que se omiten en las biografías correspondientes, que siempre va en pos y en busca de una falsa pretendida modernidad, que es la de excluir, ridiculizar a todo lo que está relacionado con Dios, la fe y la Biblia. Te recomendamos ver nuestro blog, ya que podrás ver todo el artículo completo y mucho más. Marca encima de Cuadernos Bíblicos de Reflexión.blogspot.com. Mira en su portada el número 7 titulado La ciencia no es enemiga de la fe bíblica, sino de las supersticiones religiosas, donde podrás hallar ese estudio completo. También te invitamos a ver y oír nuestro canal de YouTube, Cuadernos Bíblicos de Reflexión. Así, ver y oír el canal de YouTube titulado Cuadernos Bíblicos de Reflexión. Paz y bien para todos.